Bueno, lo tenemos en línea al entrevistado. Vamos a hablar de lo que está pasando a nivel nacional con ¿cómo podemos decir? Esta revitalización del proyecto de interrupción legal del embarazo, como se lo van a llamar, en realidad del aborto, que ya lo había prometido Alberto Fernández en la campaña, pero uno no esperaba que lo impulsara con tanto ahínco, ¿no? Principalmente porque el peronismo, que es el partido de gobierno, o el movimiento de gobierno, como se lo quiera ver, hay diferentes posturas. Y después porque el Papa Francisco es argentino, digamos, y al Papa estimo que no le gustará que en su país de origen se apruebe la interrupción legal del embarazo, que la Iglesia siempre ha estado en contra de esto, o al menos eso es lo que aparenta. Para reflexionar sobre esta situación, porque ahora ya se ha anunciado que va a ir al Parlamento el proyecto, y estimo que se debatirá en el fin de año o antes de fin de año, vamos a hablar con Guillermo Grisolía, que es abogado y es referente del movimiento Provida aquí de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás tú? Bien, gracias por atendernos. Por favor. ¿Qué opinás de lo que está pasando y con este reverdecimiento del proyecto de interrupción legal del embarazo? Bueno, a ver, mira, Antonio, hace 2 años atrás, más o menos para esta época, un poquito antes, recuerdo haber estado conversando contigo el mismo día en que se estaba dando el tratamiento en el Senado de aquel proyecto de interrupción del embarazo que había enviado el entonces presidente Macri. Y haciendo un poco de memoria, me acuerdo haberte dicho que ese proyecto le iba a costar la elección a Mauricio Macri. Recuerdo. De hecho, le costó la elección, porque gran parte de el caudal electoral o de sus votantes terminaron castigándolo por esta circunstancia y dando lugar a la apertura de nuevos partidos políticos o corrientes políticas que luego derivaron en lo que se conoció, entre otras cosas, y para hablar de algo local, en el fenómeno Granata. Claro. Donde el movimiento celeste termina colocando 6 diputados provinciales en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Sí, una elección espectacular, digamos, ¿no? Porque sin recursos... Una elección donde se preveía meter 1 o 2 diputados, metieron 6, más que el justicialismo, claro, y casi más que el Juntos por el Cambio o Cambiemos en ese momento. Claro. Hecho este pequeño raconto de índole consecuencial, ¿no es cierto?, de la presentación del proyecto, Alberto Fernández, en ese sentido, fue más coherente que Mauricio Macri, porque él de entrada manifestó que esto lo iba a mandar y demás, es más, lo ha militado y parte de su gabinete lo milita. Ahora bien, hay una serie de coincidencias también, hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá la pandemia le vino bien a todo el mundo, entre ellos al mismo presidente de la República, porque con ello, fue dilatando un poco y midiendo un poco el panorama y las consecuencias de la presentación de este proyecto. De golpe y porrazo ahora, teniendo 1000 problemas como lo que tiene la Argentina, de índole económica, de índole sanitaria, de índole laboral, entre otros, envía este proyecto en extraordinarias, porque va a estar en la agenda de las sesiones extraordinarias, tal cual lo informó Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Presidencia. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de enviar un proyecto de este tipo ahora y en extraordinarias encima? Bueno, ahora ahí tengo un paréntesis. ¿No tendrá que ver esto con aquel famoso principio de uno de los 11 principios de Goebbels, ministro de propaganda nazi, y perdón la comparación, pero surge, me parece, principio de la transposición? Si tienes noticias que te molestan, inventa otras que la distraigan. ¿Qué quiero decir? Correr un poco el eje de la discusión sobre temas como la economía, temas acuciantes para la agenda cotidiana. Exacto. Por eso, esa es una de las visiones que hay, bastante acertadas,
a ver, tenemos un 50% de pobreza, se acerca fin de año, se está discutiendo la fórmula de ajuste de las jubilaciones, y bueno, en ese marco, ¿qué se hace? Dice, bueno, interpongamos algún elemento que genere discusión en la clase media o en la clase alta, ¿no es cierto? Mientras nosotros hacemos por abajo, apretamos el cinturón, hacemos el ajuste. Claro. Esa es una lectura y creo que no está desacertada. Pero también coincide con la venida de la misión del Fondo Monetario Internacional, que todavía están acá y se van. Sabido es que el Fondo Monetario Internacional, entre sus planteos o sus exigencias, no solamente tiene la baja del déficit fiscal, sino también exige un reordenamiento mucho más global, dentro del cual está el control poblacional. Y esto, fíjate vos la coincidencia, sí, el famoso proyecto era presidente, el famoso proyecto Kissinger, digo, ¿no? Claro, del fondo. Cuando Mauricio Macri era presidente, el envío del proyecto también coincidió en aquel momento con el viaje de la misión argentina al Fondo Monetario para pedir los fondos necesarios. ¿Me explico? Es decir, el tema del aborto no deja de ser una espada para llevar adelante cierta discusión política, pero creo que en el fondo el presidente de la República lo manda sabiendo dos cosas. Primero, que va a haber otros proyectos en danza. Segundo, que la Cámara de Diputados lo va a sacar favorablemente, porque los números le dan. No van a necesitar de la chequera del entonces Marcos Peña para llevarse 3 diputados de La Pampa. O sea, para vos esto es de inminente aprobación, ¿no? Se puede llegar a aprobar. A ver, en diputados no creo que tenga inconvenientes. En senadores, hoy mismo el senador Mayanza, hace un rato, con un canal de Buenos Aires, acaba de decir claramente que él, en lo personal, no va a apoyar este proyecto. Ahora bien, en el Senado los números están más complicados. Hoy, con la conformación actual del Senado, hay que recordar, en el 2018 perdieron 38-33. Hoy estamos a 3 votos a favor de la no aprobación del proyecto. Pero hay 3 indecisos, como siempre pasan en estas cosas. Y estos 3 indecisos, suponiendo que voten a favor del proyecto, colocarían a la votación en un empate, lo cual llevaría a que tenga que ser definido por la vicepresidenta. Que uno estima Claro, digo que uno estima lo va a aprobar porque Cristina manifestó su pública posición a favor del aborto. Ahora, te pregunto, en esto, Guillermo, el Papa Francisco, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piensa en realidad? Porque, a ver, por una parte, él se ha manifestado a favor de la vida, esto a nivel oficial, en sus comunicaciones, pero después hay personas, de alguna manera relacionadas al catolicismo, al Vaticano, que están abiertamente a favor del aborto y que uno la ha visto participar de movidas en las que también participa la Iglesia. Me refiero a organizaciones políticas, sociales, sindicales. Son los famosos. O sea, Francisco está a favor o en contra del aborto, esa es la pregunta. No, vamos a ver, el Papa lo ha dicho claramente. El Papa está en contra del aborto, es más, lo ha definido con una crueldad terrible cuando dijo, cuando se preguntó si hace falta contratar un sicario para responder a otro problema. Claro. ¿Me explico? Sí, fue muy claro y muy terminal en el tema. Ahora bien, vos me hablás de aquellos vinculados al Vaticano. Mirá, hay miles de millones de católicos en el mundo. Todos estamos vinculados al Vaticano. Claro. Que haya un grupo de católicos que estén bautizados, que estén, con alguna suerte de flexibilidad
en algunos de los principios. Bueno, desde el punto de vista estrictamente eclesiástico, ellos saben que existen sanciones de orden canónico. Y desde el punto de vista estrictamente laico, saben que existe, que la Iglesia le va a respetar su libertad de pensamiento. Ahora, no representa el pensamiento de la Iglesia. De hecho, en la reunión que el presidente de la Cámara de Diputados tuvo con ambos sectores, tanto el denominado sector verde como el sector celeste, le dejó en claro al sector celeste que iban a tratar de llegar a un proyecto de consenso en el cual la palabra, digamos, el aborto sea la última instancia. O sea que hay también una posición del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de despegarse un poco de este proyecto. Ahora bien, creo que en realidad lo que se está buscando acá, y en eso coincido contigo, es un poco desviar las verdaderas discusiones. Claro. Si uno cree que durante el mes de diciembre, enero y febrero los diputados se van a juntar para discutir el tema del aborto cuando no saben cómo van a llegar a fin de año, y bueno, sería de una ingenuidad política. Ahora, hay que estar atentos porque también está aquello de meter todo en una bolsa y si pasa, pasa. Alberto Fernández es católico, vamos, eso es lo que ha dicho, entiendo. Alberto Fernández, Antonio, yo te quiero aclarar una cosa. Sí. No solamente es católico, sino tiene un grado de cinismo. Claro, importante. por eso, a eso es lo que iba. Él es católico. Sí. ¿Debería ser excomulgado por la Iglesia si impulsa el aborto? No, pregunto. A ver, el derecho canónico, como tal, establece que la comisión pública de un pecado mortal, como lo es el aborto, implica la excomunión late sentencia, que se llama. Es decir, la excomunión de oficio, que no necesitaría ser declarada. Esto implicaría, por ejemplo, siempre hablando dentro del marco canónico, del derecho canónico, sí. Claro, que si el presidente, por ejemplo, impulsa esta cuestión o permite el aborto y luego va a comulgar en la celebración religiosa, no se le imparta la comunión. Claro. No se le impide escuchar la misa, pero no se le imparten los sacramentos. ¿Me explico? Ahora bien, ¿cuál es el grado de cinismo que yo hablo que tiene Alberto Fernández? Así como tiene otras virtudes, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás él escribe un artículo en el diario La Nación, previo a ser electo presidente, donde habla del tema del aborto usando a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín, y diciendo que en la época de estos padres de la Iglesia, como se les dice, o creadores del derecho natural, ellos habían avalado el aborto en algunos aspectos. ¿Y por qué digo un grado de cinismo? Primero porque en ningún lado de la Suma Teológica, que fue la obra más importante de Santo Tomás de Aquino, el santo habla del aborto. Empezamos por ahí. Claro. Vos te lees los 12 tomos de la Suma Teológica y en ningún lado habla del aborto. Él lo saca a partir de una interpretación que hace de un párrafo de Aristóteles. Estamos hablando del año 400 antes de Cristo, donde no había ciencia y tecnología para la determinación de la existencia de un embrión siquiera. ¿Me explico? Y a partir de ahí, como Santo Tomás abreva de las fuentes de Aristóteles para hablar del derecho natural, él dice que bueno, que Santo Tomás justifica el aborto y por lo tanto que en la Iglesia hay cierta hipocresía. Obviamente esto le llevó a que gran parte de los teólogos y de los científicos o biotecnólogos salieran a responderle enseguida y quedó en la nada esa posición. Claro. Sí, de todos modos, el otro día, cuando le preguntaron, volvió a insistir con la misma posición. Es decir, se coloca o quiere hacer política con la teología. Utiliza la teología para hacer política. Y no, eso la historia ha demostrado que no funciona. Entonces se pasa de pícaro, diría un amigo. Queda claro el concepto, Guillermo. Ahora bien, sí. Lo último que te quiero decir en esto.
Esto le ha llevado grandes problemas internamente en el gabinete. No te olvides que uno de sus principales asesores es Gustavo Vélez. Que se contagió de COVID, sí, recientemente. Exactamente. Gustavo Vélez es un hombre que hasta ahora fue el que ha impedido que este proyecto llegue a la Cámara de Diputados. ¿No es cierto? Y es el hombre que mantiene, sí, un contacto directo con el Vaticano, porque sabido es que Gustavo Vélez pertenece al Opus Dei. Claro. Y es miembro del Opus Dei. Si se aprueba esto, si avanza Vélez se va, ¿puede ser una alternativa? Es una alternativa, porque Vélez tiene, al ser miembro del Opus Dei, él tiene, o se va del Opus Dei o se va del gobierno, digamos, no tiene mucha chance. Claro, claro. Porque él no hace votos, pero sí tiene compromisos de tipo doctrinales cuando se constituyen miembros de la obra. En este caso, él es lo que se denomina un supernumerario. Supernumerario. ¿Cierto? Dentro de las categorías Queda claro el concepto. Guillermo, te agradecemos el contacto. Gracias. No, por favor, gracias a vos, Antonio. Un abrazo grande. Adiós.